tú tienes ahora mismo dos tipos de poesía. Nosotros usamos la poesía rítmica. Del cielo cayó una rosa, de un cucharón, y terminó en canción. Si rima, es poético para nosotros. Pero en el caso de Israel no es así. Es lírico. Es poesía lírica. O sea, si tú empezaste hablando de víveres, tú tienes que terminar hablando de víveres, aunque no rime. Bendiciones, la paz del eterno Señor sea con cada uno de nosotros en este hermoso día. Le damos gracias al Señor porque nos ha permitido estar en este lugar, una de las provincias de República Dominicana, aquí llamado San Cristóbal, Juan Barón. Estamos en el monte de oración, así como siempre salimos y buscamos hombres y mujeres de Dios para que Dios, aleluya, dé una palabra a través de ellos. En este momento nos encontramos con un ministro, un rabino, un hombre de gran trayectoria. Este hombre es una historia, un enciclopedia humano. Yo sé que esto va a ser de gran bendición para tu vida y eficacia. Comparte este video, comparte el link y suscríbete al canal Excelencia Cristiana y pon en la caja de los comentarios las palabras que más te impresionó. En este día tenemos con nosotros al hebreo, Dios mío. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, amado. Te con el apodo hebreo, pero te presentas al auditorio de Excelencia Cristiana. Amén, buenas bendiciones, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es un honor una vez más estar con ustedes. Esperamos que nuestra presencia por aquí sea de gran bendición. A ti que estás en casa, no te muevas, por favor. Sé que Dios te va a bendecir. Gracias por la invitación, amén, ministro. Amén, amado. Para mí es más que un beneplácito, una honra, ¿verdad?, estar con este hombre que está cargado. Este hombre tiene letra que yo creo que es un código terrible. Muy admirado por nuestra persona y la audiencia de Excelencia Cristiana. Amado, queremos entrar en materia. Yo sé que el público está esperando qué van a traer, qué van a hablar. Hoy hay un tema muy controversial, pero muy edificante. Queremos hablar puntos teológicos, cuál es la diferencia que hay, cuáles son las escuelas, quizás las ciertas cosas que todavía no se han concretizado en su totalidad, y siempre hay ciertas lagunas, ciertas escuelas que sabemos y desconocemos. Amén, gloria al Señor. Amado, mire, hay una diferencia, hay diferentes, para simplificar esto, tenemos 6 escuelas de interpretación griega o 6 puntos de interpretación griega y tenemos 4 puntos de interpretación hebrea, amén, el cual hoy día ya es tan popular, se maneja en los medios, pero lo primero que tenemos que analizar es qué es en realidad la teología, qué es la hermenéutica, cuáles son los pasos que se dan para la interpretación de un pasaje, porque vemos un sinnúmero de personas que ellos tienen ahora mismo un enfoque, una formación, muchos tienen una doctrina, que doctrina significa enseñanza, pero tú le preguntas, ¿qué cree tu iglesia? ¿Qué cree usted? ¿Cuál es tu posición? Pero no te saben decir. O
O sea, yo creo lo que cree mi pastor. ¿Qué cree tu pastor? Lo mismo que yo creo, o sea, que es la fe del carbonero. Ahora, cuando entramos en teología, teo significa Dios, logo significa estudio. Muchos han definido que teología es estudiar a Dios, pero ¿cómo tú puedes estudiar un ser infinito? ¿Cómo lo finito puede estudiar lo infinito? Es imposible. Por eso se ha descrito como teología el estudio acerca de las doctrinas de Dios. Y doctrina es toda enseñanza. Desde el principio Dios quiso tener un contacto directo con el hombre, revelarse al hombre, darse a conocer al hombre. Pero ¿qué sucede? Que a través de los años el hombre, según su designio, según su propia voluntad, se fue detrás de las cosas que él creía que era correcta, porque el hombre tiene desde su creación un vacío en el corazón que es del tamaño de Dios. Solamente Dios lo puede llenar. Y en ausencia del conocimiento real de Dios, han optado por buscar y saciar este vacío. Muchos lo llenaron en las drogas, otros buscaron el alcohol, otros buscaron diversas cosas que el mundo ofrece para llenar ese vacío, pero en el fondo te das cuenta que no se puede porque solamente lo llena Dios. Ahora, desde el principio Dios quiere revelarse al hombre. ¿A través de qué lo hace? Aquí tenemos una asignatura que se llama bibliología. Bibliología, biblo, que significa libro, logos, estudio. O sea, la bibliología es el estudio de los libros, la estructura general de los libros de la Biblia. La bibliología tiene dos ramas, que es revelación general y revelación especial. La revelación general trata Dios hablándonos a través de las cosas creadas, o sea, de la naturaleza. Dice el Salmo 19, versículo 1, lo que los cielos cuentan, la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. O sea, me está diciendo que a través de la creación, a través del cielo, a través de las cosas que vemos naturales, la fauna, la flora, Dios se está revelando. Wow. Cuando yo veo una flor, cuando veo el océano, veo el inmenso cielo, las constelaciones, entiendo que hay un Dios todopoderoso y el diseño de un Dios que tuvo que dirigir algo tan maravilloso. Wow. Pero ¿qué pasa? Todo hombre tiene esta revelación, porque es una revelación nata. Tú desde que naces sabes que existe un ser superior. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, capítulo 2, perdón, del 16 al 18, que Dios puso una ley en el corazón del hombre y esta ley se llama la ley de la conciencia. O sea, observa que las personas de los mamelucos, Tegucigalpa, la historia, esa gente, todos sabían en el fondo que estaban haciendo algo mal. Ahora yo te pregunto, ¿cómo ellos sabían esto? Los aborígenes eran personas que no tenían acceso a la ley, a la escritura, al papel. ¿Cómo ellos sabían lo que era bueno de lo que era malo? Porque había una ley y existe una ley que se llama la ley de la conciencia, que está en el corazón del hombre. Dice que Dios la puso en el corazón del hombre. Por eso es que usted ve personas que son criminales y hacen cosas y después cuando están en el ocio, en la tranquilidad, comienza la conciencia a golpearle. La conciencia comienza a decirle, dejaste una familia sin su padre, hiciste esto o lo otro. Eso todo lo colocó el Señor. Ahora hay un problema. ¿Cuál es? Que esta revelación no te salva. Es una información global que todos tenemos. Ahora, hay otra revelación que se llama revelación especial, que esta sí es ya a través de la escritura, a través del logo. El logo es la palabra tangible, la Biblia, 66 libros, Génesis, Apocalipsis. Y a través de esta revelación especial es que Dios nos trae a nosotros la revelación del Hijo, a Jesús como Dios. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Gloria al Señor. Y esta es la revelación especial. A través de esta revelación es que el hombre puede tener un encuentro con Cristo. Por eso dice la palabra, gloria al Señor, que en el capítulo 1 de Romanos, que Dios se manifestó al hombre. Dice que lo que de Dios se conoce, Dios se lo manifestó. Pero ¿qué hicieron los hombres? Adoraron imágenes, adoraron volátiles, adoraron a los reptiles y demás. Y este es el problema, amado Geraldo, que se viene llevando desde el principio, desde el inicio de la humanidad, después de la caída. El hombre ha tratado de buscar a Dios, pero quiere buscar a Dios desde su propio enfoque, desde su propio criterio. Hay personas que están enojados, que posiblemente estén viendo esta transmisión, que están enojados con Dios,
pero en el fondo de su corazón, ellos saben que Dios existe. Ellos saben que Dios es real, pero están enojados. Wow. Una pregunta, amado. Quiero preguntarte sobre el trasfondo histórico de la teología. Queremos ver mucho más para allá, que tú nos hables desde los principios, los orígenes, para que este pueblo, este público, vea y tenga el conocimiento ya apto y adecuado para ellos sumergirse en ese conocimiento y remontarse. Ok, mira qué sucede. A principio, vamos a hablar de los siglos, después de los 70 años, Tito Vespasiano sitúa Jerusalén, ahí es cuando se derrumba el templo, quemaron el templo, todos esos problemas. Hay una diáspora judía, unos fueron llevados como cautivos, otros fueron a diferentes lugares, pero ya había una incidencia dentro de este remanente. ¿Por qué? Porque todo el pueblo hebreo se encontraba cauterizado bajo la incidencia del imperio griego. Y es ahí donde se cumple la visión que tuvo Daniel de la estatua cuando ve que los pies de la estatua era barro mezclado con hierro, que se está hablando de la unificación o de la mezcla de dos imperios, que era el imperio, ahora pasaba a ser greco-romano. Tenía 10 dedos, tenía 2 piernas, podemos ver que se dividió en 2 partes, que fue Constantinopla y fue Alejandría, las 2 piernas, tenía 10 dedos, vemos la Unión Europea, cómo todo esto se concatenó. O sea, lo que trato de decir es que la visión que había visto Daniel se estaba cumpliendo a través de los tiempos. Esta diáspora judía se encuentra en Alejandría. Alejandría se convirtió en uno de los lugares más importantes porque estaba una de las bibliotecas más importantes de aquellos días y allí había de todo tipo de libros, pero también existía el amor por el conocimiento. ¿Qué es el amor por el conocimiento? La filosofía. Y allí encontramos la incidencia de un personaje muy conocido que es Filón de Alejandría. Filón era uno de los padres. Pero ¿qué pasa con Filón? Filón enfocó su tesis basándola en lo que vendría siendo la alegoría. Y aquí toda la Biblia tiene alegorías, que de hecho es importantísimo, pero hay un problema. Queremos que tú le expliques la opción, ¿qué es alegoría? Ok, cuando hablamos de alegoría estamos hablando, está sinónimo de una metáfora. El lenguaje metafórico, al igual que alegoría, es cuando tú agarras la imagen de algo y la traslada a lo que quieres representar para proyectar una imagen. O sea, vendría siendo ya como un simbolismo, cuando tú transportas la idea de esto a esto para presentar una imagen. En el caso alegórico, está hablando de donde tú permites a la mente y a la imaginación ver las cosas. Por ejemplo, un carro, tú podías interpretar eso según tu pensamiento, dejar ir el pensamiento. Y hay un problema aquí. Aquí es donde empieza el debate. ¿Por qué? Porque en la Biblia es histórico, gramático, literal. Tú no puedes aplicar una alegoría a una historia. Tú no puedes dejar volar la mente en una historia, porque la historia tiene un dato que literal. Eso pasó, eso tiene fecha, eso tiene geografía. El problema hoy día es que se está tomando la historia y se está alegorizando esa historia. Wow. Se está dejando que el pensamiento vuele. Por eso hoy están surgiendo una discrepancia con la Biblia, donde hay muchas personas inventando cosas. Este es el tiempo donde la iglesia tiene que abrir los ojos, porque están surgiendo diferentes criterios heréticos que nada que ver con la Biblia, donde cada persona aplica su propio criterio ignorando la parte literal de las Escrituras y la parte histórica de las Escrituras. Wow. Basado a esto, nosotros encontramos que la parte hebrea tuvo que dividir en tres métodos de interpretación: el Jalá, el Hadash y la Halaká, o sea, la Mishnah. ¿Qué estoy hablando? Estamos hablando de la Halaká, que estamos hablando de la ley, estamos hablando de lo que era lo poético, lo histórico, y la Mishnah, que está hablando de las revelaciones, está hablando de la parte mística, el conocimiento. ¿Por qué se da todo esto? Porque se había helenizado el pueblo. El pueblo se había entremezclado con los griegos, que es lo que significa helenizar. Ellos adoptaron su idioma, y cuando tú adoptas el idioma de alguien, también tú adoptas su idiosincrasia. Tú adoptas su conocimiento.
porque está dentro del idioma que viene siendo aglo, que es el idioma. Ahora los judíos se están viendo influenciados por esto. Los rabinos ven este problema y dicen, espérate, hay que dividir esta cuestión. Lo que es ley, eso no cambia. Lo que es poético, como Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, que son los 5 libros poéticos que tenemos. Lo que es poético. Pero para tú interpretar poesía, tú tienes que conocer los métodos, los pasos o las reglas de interpretación poética. Esto no es a lo loco, mi hermano Geraldo. ¿Por qué? Yo siento que es muy poco tiempo para dar todo esto, pero sí, mira qué sucede, muy pronto estaremos por allá. Pero mira qué pasa. Tú tienes ahora mismo 2 tipos de poesía. Nosotros usamos la poesía rítmica. Del cielo cayó una rosa, de un cucharón, y terminó en canción. Si rima, es poético para nosotros. Pero en el caso de Israel no es así. Es lírico. Es poesía lírica. O sea, si tú empezaste hablando de víveres, tú tienes que terminar hablando de víveres, aunque no rime. Ahora, cuando tú traes el pensamiento latino para esta verdad, tú lo que estás buscando, la parte rítmica en el texto, y nunca lo encuentras. ¿Sabes qué tú vas a determinar al final? Tú vas a decir lo siguiente: bueno, esto no es poesía, es historia porque no rima. ¿Viste el problema? Ahora tú tienes una interpretación incorrecta por desconocer los métodos de interpretación bíblica. Amén. Tenemos por otro lado, entonces, en los pasos que hay que dar, cuando una poesía, cuando es un acróstico, cuando es escalonada, cuando es una poesía emblemática, todo esto, cuando la primera parte rima con la tercera, todo eso son métodos de interpretación bíblica. Ahora, ¿por qué nosotros hablamos de esto? El objetivo de nosotros no es impresionar al público, sino ayudarle. Porque hoy día tenemos un sinnúmero de personas que lo que están es trayendo error al pueblo. Están sacando del contexto el texto. Amén. Yo quiero que tú le explique a la audiencia, amado, cuáles son unos de los puntos que usted nota que están trayendo errores al pueblo. Quiero que nos especifique un punto de eso. Ok, cuando nosotros tomamos la Biblia, como lo hizo, bueno, tenemos aquí a Clemente también de Alejandría, y tenemos también aquí a Filón. Estas personas, señores, tuvieron, en el caso de Filón, que, vamos a decirlo de esta manera, estropear, dañar toda la historia para volverla alegórica. ¿Por qué? Porque le conviene a este tipo de personas tener un sistema alegórico donde deja volar la imaginación. Ahí es lo que tú creas, es lo que tú consideras, es lo que tú piensas, no lo que dice el texto. Por esta razón vienen todos los problemas. Ahora bien, cuando usted, como pueblo de Dios, es histórico, es gramático, literal, usted va a contrarrestar eso. El pueblo de Dios tiene que ser histórico, tiene que ir a la parte de la gramática del texto y tiene que ver textos que son literales. Hay textos que no cambian. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, si tu mano te da ocasión de caer, córtatela. ¿Tú crees? No te está hablando literal. No, porque hay gente que dice, ¡ay, que la mano me la mocen! Yo sigo ahí. Entonces no es literal. Me sacan un ojo. Entonces hay una, ¿qué hay ahí? Entonces encontramos lo que en hermenéutica se llama una eisegesis. Eisegesis viene de afuera, de lo que está afuera para interpretar lo que está dentro. Pero ¿qué es lo correcto? La exégesis. Exégesis significa traer de dentro del pasaje para interpretar lo que está en el pasaje y impresionar o bendecirlo de afuera. El problema hoy día es que estamos trayendo filosofía. El problema de hoy día es que estamos trayendo informaciones de fuera de un sistema. Por ejemplo, me perdonan los pastores psicólogos, suéltalo, pero hoy estamos trayendo a Sigmund Freud para el púlpito. Un tipo que lo que se consumía era hongo alucinógeno. Sigmund Freud se drogaba con hongos para él ver qué pasaba, pueden leerlo en la historia, para ver qué pasaba con los pacientes que sufrían de esquizofrenia. Para ver qué yo veía. Y dice que este hombre veía lobos y que aullaban. Entonces, ¿cómo es posible que hoy día tú me estás trayendo a este hombre al altar
Tenemos demasiada psicología, tenemos demasiada manipulación, tenemos demasiado. Hoy los estoicos, el sistema de los estoicos y de los epicúreos está dentro de los altares. Escúchame, explícame eso. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el sistema de epicúreo? El epicurismo estaba basado en que en la diferencia de posiciones de gobierno. Dios mío. Era que, por ejemplo, el estar en opulencia tiene que ver con la prosperidad, tiene que ver con la gente, los jerarcas, los que están posicionados. Eso era el epicurismo. El epicurismo decía que, bueno, que llevar un deseo al extremo daba dolor, pero eso no se cumplía, porque todo el que estaba en opulencia lo que quería era más. Wow. Y el pobre era pisoteado, hostigado, mientras que los ricos eran más ricos. Y hoy día se está viendo eso también dentro del pueblo, amado. Hay personas que se fueron del enfoque real de la palabra de Dios. Hermano, la iglesia tiene que volver a la palabra. Dios mío. Tenemos un sistema hoy día que, imagínate todos estos jóvenes que no han tenido la oportunidad de estudiar en una universidad, en un seminario. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué es lo que van a predicar? Filosofía. Hermano, tenemos que volver a la palabra y óigame, y aunque este tipo de contenido no tiene mucho view, la iglesia tiene que volver a la palabra de Dios, porque nos hemos descontextualizado la palabra del Señor. Y es por esto, hermano, óigame, que hoy día hay tanta confusión en el pueblo de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la palabra, hablamos de cuántos niveles de palabra. Hay 3 niveles. Amén. Porque yo quiero que tú entiendas esto, mi hermano. Y es que no podemos tirar todo por la borda de lo que cree fulano, no. Porque hay un punto donde él está bien. Wow. ¿Me entiendes? Porque esto no es pisotear lo que tiene fulano, no. Si fulano dice algo que está incorrecto, hay una discrepancia hermenéutica o exegética en el texto, eso no se puede recibir. O sea, si hay un testigo de Jehová que tiene un punto que está correcto, yo no tengo por qué pisotearlo si a la luz de la Biblia está bien. Si un católico tiene un punto de vista y está correcto porque sea católico y yo soy evangélico, yo no tengo que pisotearlo, porque eso sería una mediocridad de mi parte. La verdad es una. La verdad es Cristo. La verdad es la palabra. No importa si todavía un brujo está diciendo lo que dice la Biblia. Es correcto, porque lo dice la Biblia. Yo no sé si me están siguiendo. Amén, así es. O sea, no es ahora mismo quién lo está diciendo, sino el contenido de lo que está diciendo. Entonces, vemos en la parte hebrea una palabra que es dabar. Dabar. Vemos también el rema. Vemos por aquí el logo. Entonces, en estos 3 niveles de palabra, tenemos la palabra tangible, que es logo, tenemos el rema, que es una palabra espontánea, que viene, de pronto usted está ministrando a alguien, y Dios le trae una palabra para ese momento. ¿No le ha pasado, ministro? Claro, claro. Que usted está ministrando a alguien, y tú quieres aplicarle el plan romano, que de hecho, por eso el evangelismo hoy día no tiene tanto éxito. ¿Por qué, mi hermano? Porque queremos predicar todos los conocimientos que tenemos, pero no lo que el Espíritu quiere hablar con la persona. Wow. Hay gente que no necesitan que tú le digas Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. No, eso no es lo que él necesita en ese momento. Es una persona que está devastada, está destruida, y necesita que tú le digas, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. O sea, la necesidad de la persona, ¿quién te la da? Te la da el Espíritu. Y esa palabra es un rema. Es la palabra que necesita esa persona. Pero todo rema tiene que estar fundado ¿en qué? En el logo. ¿Qué es el logo? La palabra tangible. Los 66 libros, 40 escritores. Eso es el logo. Ahora, yo no puedo salir por ahí diciendo un montón de palabras que no tienen fundamento en el logo. Así es. Usted me preguntó, ¿por qué tantos problemas? ¿Por qué? Porque no hay fundamento en la palabra, en lo que se dice. Toqué un punto ahorita, yo quiero saber que usted descifre y que señale qué condición en la Biblia. Por ejemplo, quiero preguntarle esto, es muy controversial. No hay problema. Y es sobre la divina de Endor. Hay una escuela de pensamiento que dice que fue Samuel y otra escuela de pensamiento dice que fue la divina que hizo subir a Samuel. Yo quiero que usted ahí, porque estamos hablando de un punto de referencia donde queremos sacar una conclusión correcta, exacta, y que las personas puedan ser bendecidas por este ministro, dándole la ilustración necesaria que necesitamos. Entonces yo quiero que usted nos haga un aclarante ahí, o que nos dé una información.
de la divina del don. Ok, según el texto, dice que fue Samuel. Samuel. Dice que fue Samuel. O sea, ¿qué aplicación tenemos? el que vino, según el pasaje, mire cuál es el problema. Hoy día la gente, hay dos escuelas que están peleando y hay discrepancia entre ellos en este punto. Muchos dicen que era un espíritu, porque viene de abajo. Esa es la conclusión o el argumento que tienen para decir que era un espíritu, porque viene desde abajo. Pero si tú analizas, amado, ¿dónde estaba tanto el bueno como el malo? Según Daniel 12:2. Dice que estaban en el polvo de la tierra. Si buscamos primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19, cuando dice que el Señor descendió al Hades, ¿dónde estaba el rico y Lázaro? Era en el Hades, tanto el bueno como el malo. Uno estaba en el seno de Abraham, pero geográficamente estaban en el mismo lugar. Porque si tú analizas, dice que el rico vio a Lázaro. ¿Cómo lo iba a ver si estaba en el cielo? Y él estaba en el corazón de la tierra. Dice la palabra que como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el corazón del gran pez, estaría 3 noches y 3 días el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Si tú buscas Pedro y ese texto de Mateo, te das cuenta que el corazón de la tierra o el Hades estaba ¿dónde? En el corazón de la tierra. ¿Dónde estaba ese lugar? En el núcleo. No está hablando de 7 metros en el cementerio. El corazón es el núcleo. O sea, en el Hades hay prisiones, 7, no voy a hablar de esto ahora, pero te voy a hablar del Tartaro. Tartaro es una prisión de los espíritus. Cuando tú analizas la Biblia, que dice las escrituras, el rico dice en el testimonio que él tenía 5 hermanos, tenía conciencia, y que quería regresar a predicar para que ellos no, o hablarle para que ellos no vayan también a ese lugar. Ahora, yo pregunto en base a todo esto, si el Señor le dice que ya no hay oportunidad para los que estaban en ese lugar de volver al mundo de los vivos, entonces, ¿cómo es que la gente dice que Cristo fue a predicarle para que ellos se salvaran, los antidiluvianos? Está fuerte. Porque si tú me dices que los antidiluvianos que estaban allí se salvaron, entonces tú me estás diciendo que lo que está testificando Lucas no es así. Y la Biblia no se contradice, nos contradicimos nosotros. Sí. Entonces, ¿qué usted entiende? La pregunta que yo hago ahora es, ¿eran ángeles o eran humanos a lo que Cristo le estaba hablando? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso el 12 en adelante, me está enseñando que dice que a los ángeles que no guardaron su dignidad, los ha reservado para el día del gran juicio. Dios mío. Me está hablando la misma palabra. En hermenéutica, tú tienes que ver las palabras, tienes que ver lo que se parece. Tienes que buscar los paralelismos. Y se dice que escritura interpreta escritura. O sea, la historia, olvídate de los capítulos y los versículos, olvídate de eso, porque la Biblia no tenía capítulo ni versículo. Fueron los masoras que sistematizaron esto. Ahora, ¿qué tú me estás diciendo? Que primero y segundo de Pedro es un libro. La respuesta de Pedro 3:19 me la está dando segunda de Pedro. Me está diciendo que ángeles estaban en prisiones de oscuridad. Y Judas, verso 6, más adelante me dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, lo ha guardado en prisiones de oscuridad. Nuevamente aparece prisiones de oscuridad, aparece ángeles, y me está hablando de un lugar en el inframundo que el texto original traduce como Tartaro en prisión. Ahora yo te pregunto, ¿a quién le predicó? ¿A quién fue que le predicó? Según la Biblia, yo te pregunto, ¿qué le predicó? Porque me está hablando, nunca me está mencionando humanos. En todos los textos me está hablando de ángeles. Y la palabra predicar no siempre es para salvación. Predicar significa mostrar poder. Que es la palabra queruk o de queruxo. Un predicador, mientras está soltando palabras, está mostrando poder, no solo sobre el mundo de las tinieblas, sino sobre el que le escucha. Porque él está trayendo una palabra de autoridad a todo el que está allí. O sea, que predicar no siempre significa que fue a salvación. Porque de ser así, tú me estás diciendo que los que estaban allí volvían. Otra segunda excusa que tiene. No me fui de tu pregunta, voy para allá. Segundo punto que dice es que ellos no escucharon la palabra. Pero no acabamos de decir en Romanos capítulo 2, versículo 14 en adelante, que había una ley de la conciencia que estaba en el corazón del hombre. O sea, el hombre nunca estuvo, hermano, deje de inventarse eso. El hombre nunca estuvo sin ley.
El hombre siempre tuvo la ley. Pregunto, ¿por qué a José se le corrige cuando tiene la visión de que los manojos se doblaban ante él? Y dicen, ¿acaso nosotros nos vamos a doblar ante ti? ¿Sabe lo que le está diciendo? Solo a Dios hay que doblarse. ¿Cómo ellos sabían esto? Si las leyes aparecieron en Éxodo, cuando Dios se le entrega a Moisés. ¿Cómo ellos, ese periodo, Génesis completo, los 25 pilares de los patriarcas del Antiguo Testamento, sabían esto? ¿Cómo? Si no existía una ley, ellos no podían vivir esto. Si no existía una ley, ellos no podían caminar en esto. Y si ellos caminaron, guardaron Shabbat, ¿cómo ellos sabían del Shabbat si está dentro de los 10 mandamientos? ¿Cómo ellos no mataban? Y sabía, dice en Génesis 9, dice, el que derramare sangre inocente, por ese inocente su sangre sería derramado. Eso es no matar. ¿Cómo ellos sabían no matar si no estaba el decálogo de Moisés todavía en sus manos? O sea, es una mentira decir que el mundo vivió sin ley. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, ¿el diezmo era de qué? ¿El día? El diezmo, que es un tema que está debatido. Sí, el diezmo, amén. Ah, no, eso era de la ley, porque está en la ley, yo no debo diezmar. ¿Y Abraham? ¿Era de la ley? Abraham, no era Abraham le diezmó a Melquisedec. Y todavía la ley, lo que se conoce como ley que Torah, lo que se conoce como la ley que se reconocía pública, que se le dio tangible, no estaba, que fue en Éxodo. Entonces, ¿dónde llevaríamos toda esta información? Señores, hay una desinformación. Tenemos que volver a analizar y estudiar, y podemos ver que los 10 mandamientos estuvieron en Génesis. Y estos mandamientos que se conocían se hicieron públicos en Éxodo, pero existían en el corazón de ellos. Los patriarcas, esas personas tenían que comunicar estas verdades del Señor y tenían que dárselas a su generación por genealogía, por descendencia, y esto de manera cronológica se llevaba en familia, porque era un deber enseñar estas verdades a sus generaciones. Por eso es que el Deuteronomio significa, o sea, devarim, repetición de la ley. Wow. Ahora, perdón, Geraldo, voy allá a caer a tu pregunta. Sí. Si los que estaban allí eran ángeles, o si los que estaban allí no era a lo que Cristo le predicó antediluviano, ¿quién subió? Subió Samuel. Podía subir, porque es que Dios es soberano, y eso es lo que el pueblo no quiere entender. La soberanía de Dios se manifiesta, es como una intervención divina. La soberanía de Dios, bueno, Dios es, ahí están todos los atributos omni. Dice la Biblia en Romanos 9 que nadie le puede preguntar a Dios por qué hace esto o aquello. ¿Acaso quién eres tú, o vaso, que le dice al que te formó por qué me hiciste de esta forma? Wow. Esto no es del que corre ni del que quiera, sino de quien Dios tiene misericordia. Romanos capítulo 9, versículo 2. Tú no eres humano. Y está diciendo a Dios de la gloria aquí, que tiene misericordia de uno cuando está Dios, por ejemplo, rompiendo todos los esquemas naturales que venían de la genealogía. Porque ¿quién era que asumía la cabeza del padre? ¿Quién era? Era el primogénito. Y Esaú no era el primogénito. ¿Y por qué Dios amó a Jacob? ¿Quién puede cuestionar a Dios ahora? ¿Quién le puede decir a Dios, no, tú escogiste a Jacob cuando era Esaú el que tenía que seguir en el lugar del padre? Dios. Entonces Dios hace como Él quiere porque Él es Dios. Entonces aquí vemos que fue Samuel que subió. Claro, 100% estoy de acuerdo con eso. 100%, bueno, está algo No un espíritu como dicen muchos. Yo no estoy de acuerdo que fue un espíritu. Subió en carne. No, perdón. No que vino un demonio, para que me entiendan. Okay, bien. Sí, dicen que vino de un demonio camuflado. Yo entiendo que un demonio no puede coger la semejanza o la imagen corporal de un cuerpo, se puede asimilar o puede, porque a muchos atribuyen que fue un demonio que se camuflajeó de esa posición es tan peligrosa. Creer que fue un demonio. Que tú me estás diciendo entonces que los demonios van a traer profecía. No, van a traer profecía. Porque le dio la profecía a Samuel. Ok, perfecto. Entonces le dice a Saúl lo que ya se le había dicho. Y así mismo como se le expresó, y así mismo eso se cumple, tal y como se dijo. Entonces, ¿puede un demonio profetizar el consejo, la mente de Dios para que se cumpla? De ninguna manera. Bueno, mis hermanos, esto está poderoso. He sentido que la masa encefálica ha descendido a tu estación de nivel. Este hombre no es humano, este es un androide humano. Con unos compartimientos, sí, tiene algunas esferas él de robótica,
pero yo sé que... Eso que sí, hay Dios- hierro. Estamos hechos en hierro del lado izquierdo. Que Dios, hermano, ha traído algo impresionante. Yo sé que usted se va a suscribir al canal, va a compartir este video y va a hacer la pregunta que usted quiera hacerla al hebreo. Escúcheme bien, el hebreo está dispuesto a hacer la segunda parte, tercera, cuarta, concernientemente a las preguntas que usted ponga en el cajón de los comentarios. Se despide de ustedes su hermano ministro pastor Geraldo Javier, de Excelencia Cristiana, testificando con excelencia. Te bendiga, amado. Dios bendiga, hermano. Amén. Muchas gracias.